poder compartir la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por estos medios que Él ha provisto para estar predicando su palabra. Seguimos estudiando la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo. Ya estamos en el capítulo 7, comenzamos el domingo pasado y estuvimos solamente en el primer versículo y hoy vamos a ir por todo lo que resta de este capítulo 7, así que mientras ustedes van buscando en sus Biblias el capítulo 7 de la segunda carta de los Corintios, quiero ir saludando a algunos que están ahí, que ya han compartido mensajes de saludo en el Facebook. Damos gracias a Vivi y su familia que nos está viendo, a Manuel, a Ale, a Juli que nos están viendo, a Lucre, también a Gaby Gómez, a Vicente Altieri que nos están viendo y están compartiendo la palabra de Dios o van a compartir la palabra de Dios junto con el resto de la familia de la Iglesia Bautista Bíblica de Unquillo en esta mañana. A medida que se vayan sumando, por favor, andanos dejando tu mensaje, tu saludo, para hacernos saber que estás ahí. Eso nos anima a compartir o a compartir con más fervor la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer todo lo que resta del capítulo 7, todo lo que resta del capítulo 7 en esta mañana. Vamos a ir desde el versículo 2 hasta el final del capítulo 7, que es el versículo 16. Versículo 2 hasta el versículo 16 de Segunda de Corintios, capítulo 7. Y lo que vamos a ver en esta mañana son las señales del verdadero arrepentimiento. Las señales del verdadero arrepentimiento es lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Cuáles son las señales del verdadero arrepentimiento? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, o el tema que nos va a ocupar en esta mañana. Quiero que vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Dice el versículo 2 de 2 de Corintios 7. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por ninguna parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿De qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si
de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriaros con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis y cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. ¡Qué tremendo el cambio! Bienvenidos Raúl y Lidia, que nos están viendo desde Dugan, en provincia de Buenos Aires. Bienvenidos a compartir la palabra de Dios con nosotros. Gracias por estar con nosotros, la familia Caballo, Raúl, Lidia, Eric. Un privilegio tenerlos también. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las señales del verdadero arrepentimiento? ¿Qué cambio vemos en el tono de la carta de Pablo en esta parte? La santificación, hermanos, en nuestra vida debería o debe ser algo gozoso para los verdaderos discípulos de Dios, ya que cada día nos vamos pareciendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Cada día nos vamos pareciendo más y más a nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, permítame repasar que muchas veces no nos gusta que nos digan la verdad, no nos gusta que nos amonesten, no nos gusta que nos exhorten y nos muestren el error. Pablo le dice en 2 Corintios 6, 11 al 13, es el repaso que quiero hacer, dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo. Ensanchaos también vosotros. Cuán difícil es para nosotros que nos digan la verdad cuando estamos equivocados, ¿no? No queremos que nos digan que estamos equivocados. No queremos que nos digan que estamos equivocados. Nos cuesta tremendamente admitir nuestras equivocaciones. Nos cuesta tremendamente admitir nuestras equivocaciones. Hermanos, si yo como pastor exhorto a la iglesia, les digo que se están desviando de la palabra de Dios. A cada hermano, le digo: hermano, personalmente, quizás estoy exhortándolo, amonestándolo, diciendo: hermano, te estás desviando del camino del Señor. No lo hago porque no lo ame, no lo hago porque quiero destruir su vida, sino todo lo contrario. Lo hago porque lo amo y porque realmente quiero que su andar sea conforme cada vez más al andar de Cristo. Qué gozo enorme es ver que cuando un hermano o hermana al que se le amonestó se arrepiente de su error y cambia de rumbo. Eso es arrepentimiento. Cambia de rumbo. Arrepentimiento para vida, que va a mencionar ahí el apóstol Pablo. Aunque haya cometido el pecado en el pasado, está realmente arrepentido y cambia de rumbo. Cambia de rumbo. Pablo les dice ahora, en versículos 2 y 3, admitidnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes, estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Bienvenidos familia Bernardis, que están con nosotros también en esta mañana. Bienvenidos Renzo, Pau, Fran, bienvenidos a compartir la palabra de Dios con nosotros. Entonces Pablo está diciendo, admitidnos. Nuestra boca se ha abierto, decía en versículo 11. Nuestro corazón se ha ensanchado. Ensanchaos también vosotros. Pablo les está diciendo: admitan que nosotros no hemos hecho nada impropio. Nosotros no hemos hecho nada impropio. Está siendo completamente honesto con los hermanos de la iglesia de Corinto. Nada de lo que hemos hecho es para engañarnos, para agraviarlos, para corrompernos, sino todo lo contrario. La dura amonestación de Pablo
ha sido para que estos hermanos, como veíamos en capítulo 6, dejen de estar influenciados por el mundo y sus formas y se aferren o se centren en la palabra de Dios y en hacer la voluntad de Dios. Pablo era completamente honesto con los corintios. Los cristianos de Corintios tenían una idea equivocada acerca de Pablo. El problema no era lo que Pablo decía. El problema era el corazón de los hermanos de Corinto. El problema, hermanos, no es muchas veces que somos confrontados con nuestro pecado. El problema no es el hermano que nos está exhortando, nuestro mentor cuando nos amonesta acerca de un pecado. El problema, como dice el capítulo de Marcos, no viene de afuera. Lo que contamina al hombre no está afuera. El problema está en nuestro propio corazón. En el pasaje anterior, Pablo les decía del yugo desigual. Pablo les hablaba del yugo desigual. El corazón estaba tan inclinado hacia el mundo que se estaban alejando más y más de Dios. Pablo les reconvenía a abrir su corazón y volverse a Dios. Pablo les reconvenía a abrir su corazón y volverse a Dios. Dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. A nadie hemos engañado. Pablo les recuerda a los corintios, algo que ellos ya saben, voy a tratar de leer bien el nombre, Aristomelia Núñez. Bienvenida, gracias por estar escuchando y compartiendo la palabra de Dios con nosotros en esta mañana. Pablo les dice que no tenían una buena razón para criticarlo, no había razón para atacar a Pablo, porque Pablo estaba enseñando y predicándoles la palabra de Dios. El problema era el pecado en sus vidas. A nadie hemos engañado, a nadie hemos engañado. Y Pablo les dice, no lo digo para condenaros, no lo digo para condenaros. El deseo de Pablo no era condenar a los corintios por su pecado, sino restaurar los lazos del compañerismo, restaurar la comunión. Cuando un hermano cae en pecado, la disciplina debe ser restaurativa. La idea es que el hermano se arrepienta de sus pecados y vuelva a caminar con Dios. Lo vimos en 1 Corintios, tremendo pecado había en la iglesia y lo estaban permitiendo. Pablo dijo, disciplinen al tal, sáquenlo de la congregación. Y luego en 2 Corintios, cuando el hermano se arrepintió, Pablo les dice, restáurenlo. Ustedes que son espirituales, restáurenlo. Pablo amaba a los corintios, les dice, ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir. Para morir y para vivir. Qué tremendo el mensaje que Pablo les está diciendo. No quería condenarlos, él quería confrontarlos. Él quería confrontarlos para que ellos vieran su error, para que ellos pudieran entender su error. Y Pablo les va a mostrar cuán animado está ahora en los versículos desde el 4 hasta el 7. Dice, mucha franqueza, está siendo abierto, corazón abierto. Qué tremendo corazón de este siervo, de este pastor, hablando con esta congregación. A corazón abierto, sin esconder nada. Les dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino en todo fuimos atribulados. De fuera, conflictos. Si usted lee el libro de los Hechos, va a encontrar que cuando Pablo entró a Macedonia, tuvo conflicto tras conflicto tras conflicto, y todo para la gloria de Dios. Fue perseguido en Filipos, en Tesalónica, en Berea,
una y otra vez perseguido por hombres malos, ociosos, que querían entorpecer el progreso del Evangelio. Hombres que por su pecado, su rechazo del Rey de Reyes y Señor de Señores, eran usados por Satanás con el propósito de estorbar el Evangelio. Dice, por dentro, temores. Obviamente con semejante persecución que tenía Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, deben haber sentido temor, Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Qué gozo de Pablo en poder decir esto a los corintios. Dice, estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en medio de todas nuestras tribulaciones, de ver, hermanos, lo que Dios está haciendo en su vida. ¡Qué tremendo gozo! Miren, no importa cuánto Dios ataque a la iglesia, pero si la iglesia está unida, apartada del pecado, buscando hacer la voluntad de Dios, concentrada en hacer exactamente lo que Dios nos mandó, aunque sobreabunden las tribulaciones, también va a sobreabundar nuestro gozo. Pablo enfrentó tribulaciones de fuera, persecuciones, ataques, acusaciones falsas de muchas personas. Y también enfrentó tribulaciones internas, de espíritu, de ánimo, en medio de tantas luchas. Pero él halló gozo, y parte de ese gozo son las buenas noticias que está recibiendo de parte de Tito. Recuerden que envió a Tito con la carta. Entonces, Pablo se llena de gozo al saber que los hermanos de la iglesia de Corinto se han arrepentido. Realmente se han arrepentido, con un arrepentimiento verdadero. Y ya vamos a ver cuál es este arrepentimiento verdadero, pero me encantan las palabras que Pablo usa. Dice, sobreabundo de gozo. Sobreabundo de gozo. No puedo explicar, me excede las palabras que puedo escoger. Sobreabundo de gozo. Sobreabundo. Cuán hermoso es cuando podemos sobreabundar de gozo aún en medio de las tribulaciones, Pablo habla de la venida de Tito. Más o menos por el capítulo 2 de esta misma carta está hablando de esto. Entonces puede encontrar esta cita de Pablo en la carta en esta porción de las Escrituras. Y también dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados. A pesar de todas las frustraciones con los corintios, Pablo tenía confianza en que Dios estaba obrando en la vida de los corintios y que él, como su pastor, debía exhortarles, quizás con dureza en algún momento. Pero ahora estaba viendo el fruto del obrar de Dios y el de haber exhortado a estos hermanos con dureza, y dice con dureza, porque en este momento él estaba viendo la transformación, el cambio de ellos en su vida, y dice que se regocijaba. Este Dios de toda consolación es quien estaba consolando a él y animando a él a pesar de todos esos conflictos que mencionaba el apóstol Pablo.
a pesar de esos conflictos que mencionaba el apóstol Pablo. Y dice, vuestro gran afecto, miren el mensaje que le da a Tito. Dice que no solo se consoló con la venida de Tito, ¿sí? Alguien a quien amaba tremendamente. Timoteo y Tito eran muy amados para Pablo, pero dice, mire, no solo me alegro por la venida de Tito, sino también por lo que Tito le dice. Lo que Tito le está diciendo vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. Pablo le está compartiendo a la iglesia de Corinto el mensaje de Tito. Quizás puede haber Pablo pensado en algún momento que esta iglesia no lo amaba. Y Pablo también menciona diciendo que él está dispuesto a gastarse del todo y todo de sí, aunque amando, y esto lo vamos a ver sobre el final de la segunda carta, aunque amando más a los corintios, él quizás sea amado menos. Quizás está expresando algo de lo que él pensaba en esta porción de la carta. Y ahora vamos a ver cuál es esta carta severa que se encuentran en los versículos 8 hasta el 12. Entonces, hermanos, vamos a ver que ya hay señales del verdadero arrepentimiento. Hay un cambio, una transformación en la vida de los corintios. Y cuando realmente estamos arrepentidos, hermanos, pedimos perdón. Vamos a la otra persona, al hermano o hermana que hayamos agraviado, o nos presentamos, si el agravio fue a la congregación, nos presentamos, nos ponemos delante de la congregación y decimos, perdón, hermanos, yo me equivoqué. Entiendo de que estaba equivocado, les pido que me perdonen. Y cambio mi manera de ser. Cambio mis acciones, cambio mis actitudes, cambio de rumbo hacia el otro sentido, diametralmente opuesto. Eso es arrepentimiento. Doy señales de arrepentimiento. Muestro, mi testimonio muestra que estoy arrepentido. La carta severa, veamos, de los versículos 8 hasta el 12. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino que fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Delante de Dios. Bien, hermanos. Dice, porque aunque... hola Lili, hola Caro, hola familia Falcón, hola Pablito, que nos están viendo también, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Dice Pablo, volviendo al texto, dice Pablo, porque aunque os contristé con la carta, aunque os contristé con la carta. Esta es una carta que Pablo escribe entre primera y segunda de Corintios, la carta severa, de la cual no se guardó registro, pero sí sabemos que hay una carta entre primera de Corintios y segunda de Corintios que se llama la carta severa. Pablo escribió una carta
y probablemente haya una visita rápida y sin planear que entristeció mucho a Pablo y también a los corintios. Y Pablo envió a Tito con una carta, una exhortación muy fuerte, una exhortación muy fuerte. Pero, aunque dice, no me pesa que les envié la carta, sí se entristeció, sí se lamentó de tener que escribir esta carta severa a los corintios. Hermanos, muchas veces, es necesario confrontar a un hermano o hermana y ser severos, reprender el pecado. Y no debe pesarnos el reprender el pecado. No es que no lo lamentamos o que no nos entristece el hecho de tener que reprender un pecado, pero esa severidad, cuando produce verdaderamente el arrepentimiento para vida, es lo que trae gozo al final. Dice, aunque aquella carta os contristó por algún tiempo, ¿sí? Por algún tiempo os contristó, dice el texto. Estuvo bueno que los hubiera contristado. El haber sido severo de Pablo a los corintios es lo que los hermanos de Corinto necesitaban. Hermanos, tantas veces no queremos que sean severos con nosotros, pero lo necesitamos. Necesitamos ser confrontados con nuestros pecados. Necesitamos que se nos exhorte, se nos amoneste con toda severidad a abandonar el pecado. A buscar de todo corazón a Dios. Y ese arrepentimiento realmente produce arrepentimiento, como dice Pablo ahí, para salvación. Arrepentimiento para salvación. Hay tantas personas en este mundo, quizás usted que me está escuchando del otro lado, que se contrita o se entristece por las cosas que hace. Pero ese arrepentimiento no es un arrepentimiento verdadero, porque no hay un cambio verdadero. Usted insiste en permanecer en donde está porque no quiere dejar su comodidad. Quizás suene severo lo que le estoy diciendo, pero si usted no abandona su comodidad, si usted insiste en estar aferrado a su sistema de creencias, cualquier arrepentimiento que usted tenga es un arrepentimiento del mundo y produce muerte, separación eterna y definitiva de Dios. Dios quiere que usted tenga un arrepentimiento para salvación. ¿Cómo voy a poder tener o cómo va a poder tener ese arrepentimiento para salvación? Cuando usted entienda que usted es un pecador y que con sus acciones ofende la santa naturaleza de Dios. Usted es un pecador, yo soy un pecador. Dios es un juez justo y como es un juez justo, su naturaleza hace que Él deba juzgar su pecado y condenarlo por su pecado. Si usted se arrepiente de ofender a la naturaleza santa de Dios, usted va a encontrar el amor de Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario por usted, intercambiando lugar con usted para que usted reciba la justicia de Jesucristo y Él reciba su condenación y va a recibir la gracia, la misericordia de Dios cuando usted ponga su confianza en Él como su único y suficiente Salvador y perdonador de todos sus pecados. Pero si usted insiste en mantenerse aferrado a su sistema de creencias, póngale el nombre que usted quiera. Por más que usted se arrepienta de sus malas acciones, ese arrepentimiento es el arrepentimiento que Pablo dice del mundo, no produce salvación, no es para vida, es para muerte, es para muerte.
La tristeza del mundo produce muerte. Usted se va a sentir triste, se va a sentir acongojado, pero su situación no va a cambiar. Más y más y más y más triste, pero no va a cambiar. No va a encontrar el gozo, no va a encontrar el consuelo, no va a encontrar la salida, porque la única salida a la tristeza del mundo es Jesucristo, que usted realmente se arrepienta. Y cuando usted realmente se arrepienta, va a dar señales de arrepentimiento. Va a dar verdaderas señales de arrepentimiento. ¿Cuáles son estas señales de arrepentimiento? Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación? Tremendo deseo, tremendo cambio de los creyentes de Corinto, de querer cambiar su estilo de vida, de querer cambiar la forma en la que estaban viviendo, de realmente arrepentirse y cambiar del todo. Todas estas cosas mostraban que la tristeza que habían recibido los corintios había producido un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. La tristeza piadosa produce arrepentimiento. El arrepentimiento demanda solicitud o estar listo, estar presto para volvernos a Dios y hacer su voluntad. El arrepentimiento significa cambiar. ¿Qué defensa? La tristeza, la verdadera tristeza piadosa, produce un arrepentimiento verdadero que nos libra de la culpa y de la vergüenza. Cuando nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y abandonamos ese pecado, realmente el que nos culpa es el diablo. Satanás está buscando acusarnos y culparnos por nuestro pecado, pero Dios ya perdonó ese pecado del que me arrepentí y el cual abandono. Esa es la tristeza según Dios, la que produce arrepentimiento. Produce indignación con nosotros mismos. Nos hace pensar, ¿cómo pude pecar de esta manera? No voy a volver a hacerlo, voy a luchar cada día contra mí mismo y apartarme del pecado. Voy a huir de la tentación. La Biblia dice huir de la tentación y resistir al diablo. No dice resista la tentación y huya del diablo. Seamos sabios. Indignación por nuestros pecados, por nuestra manera de vivir. Temor a Dios, un respeto por la deidad de Dios. Eso es lo que produce la tristeza según Dios, el arrepentimiento. Qué ardiente afecto. Realmente cuando nos arrepentimos, nuestro amor hacia Dios crece y es expresado. Qué celo, qué ardiente deseo de ser exactamente como Jesucristo fue, y eso viene a través del conocimiento de las Escrituras, Pablo entonces está diciéndole que estos hermanos de Corinto se habían mostrado de esta manera, se habían mostrado que realmente estaban arrepintiéndose, que realmente estaban deseando buscar a Dios, estaban mostrando señales verdaderas de arrepentimiento. Y sobre los últimos versículos, 13 hasta el 16, Pablo se goza. Pablo se goza de ver lo que Dios había hecho y de ver lo que Dios estaba haciendo en la vida de los corintios. Mire, no está diciendo que el cambio, la transformación había sido total, pero se gozaba con ver esas pequeñas señales de los hermanos de la iglesia de Corintio, ese cambio de los hermanos de la iglesia de Corintio, ese deseo, ese procurar, esa solicitud por tratar con todas sus fuerzas de cambiar el rumbo, arrepentirse de sus pecados y con toda solicitud
girar hacia el otro lado, buscando hacer la voluntad de Dios. Tremendo gozo trae a nuestras vidas cuando esto pasa. Cuando alguien que no conoce a Dios y entiende que es un pecador, que merece el justo juicio de Dios, y que Dios le ama, y que quiere darle la salvación, y ese pecador se arrepiente y recibe la salvación de Dios, hay tremendo gozo, no solo entre nosotros, sino también en los cielos, dice la palabra. Dice también la palabra de Dios. Bienvenida, Romina. Gracias por estar con nosotros. Tremendo gozo hay en los cielos, dice, por un pecador que se arrepiente. Y tremendo gozo también cuando sabemos de que hay alguien a quienes hemos estado compartiendo el Evangelio y se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Tremendo gozo también cuando un hermano que vemos que ha estado batallando con un pecado se arrepiente de su pecado y abandona ese pecado. Dice en los últimos versículos 13 al 16, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriaros con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo dice de la experiencia, o les comparte a los hermanos de Corinto la experiencia, lo que Tito le contó. ¿Cuál fue el reporte de Tito? Él les dijo el cambio de mentalidad, la metamorfosis, transformado en su mentalidad. La iglesia de Corinto estaba transformada en su mentalidad. Pablo, aunque había escrito una carta triste, ahora se gloriaba de esto, se gloriaba con Tito de que la esperanza que él tenía puesta en los hermanos de Corinto estaba saliendo a la luz. El arrepentimiento de los hermanos de Corinto estaba siendo manifestado. Hermanos, como pastor, veo muchas veces tremendo potencial en la vida de mis hermanos y hermanas de la iglesia. Como mentor veo tremendo potencial tantas veces en la vida de mis discípulos. Y tantas veces veo que, como pasó en mi vida, desperdiciamos nuestro tiempo enfocados en cosas del mundo. Como pastor puedo ver esperanzadoramente, no sé si estoy inventando una palabra, pero veo con esperanza el tremendo potencial de mis discípulos. Y muchas veces he tenido que exhortar, a veces con severidad, a mis discípulos, para que realmente la palabra de Dios produjera un arrepentimiento en sus vidas, para que nos traiga gozo, Así como en un momento los hermanos de Corintio no mostraron afecto a Pablo, ahora mostraron un afecto abundante para con Tito y también para con Pablo. Qué tremendo gozo es ver esa relación restaurada, esa comunión restaurada entre Pablo y los corintios. Qué tremendo gozo que trae a mi vida cuando he estado en conflicto con algún hermano y la relación es restaurada
y realmente somos reparados, no es la palabra que busco. Cuando realmente somos de nuevo unidos en una verdadera comunión, en una comunión uno a uno, pero también en una comunión vertical, los dos con el Señor. Eso trae tremendo gozo a mi vida. Eso trae tremendo gozo a mi vida. Trae gozo ver cuando podemos volver a caminar juntos con un hermano en el que no estábamos caminando juntos. Trae un gozo tremendo a mi vida. Ver el cambio, el arrepentimiento. Pablo elogia a los creyentes de Corinto. Se esfuerza en elogiar y en animar a los creyentes de Corinto a seguir de la manera en la que están haciéndolo ahora. Hermanos, debemos animar a los hermanos que han estado en un pecado, se han arrepentido y están buscando restaurar su vida con palabras de consolación, con palabras de ánimo, con palabras de exhortación. Era para corregirlo. Ahora con palabras de consolación y de ánimo es para que el hermano siga adelante. Debemos tomar la mano del hermano y ayudarlo a seguir avanzando en su vida como discípulo de Jesús. Como mentor tengo la responsabilidad de ayudar a mis discípulos a crecer en la gracia de Jesucristo. Si se caen, les ayudo a levantarse para que cuando yo me caiga, ellos hayan aprendido a ayudarme a levantarme. Hermanos, realmente cuando uno está arrepentido, muestra señales de verdadero arrepentimiento. Muestra señales de verdadero arrepentimiento. Hay un cambio en las acciones, hay un cambio en las actitudes. Hay un cambio en toda nuestra manera de vivir, como Pablo les escribió a los romanos. Una renovación completa, una nueva criatura, decía Pablo en 2 Corintios, en el capítulo 5. Se transforma nuestra vida, no vuelve a ser igual que antes. Ya no vuelve a ser igual que antes. Hermano, yo no sé si usted está del otro lado, me está escuchando y está batallando con algún pecado o si hay alguna ofensa que usted necesite, de la cual usted necesite pedir perdón. Arrepentirse y pedir perdón. Si es así, le animo a hacerlo, a restaurar su comunión con su hermano o hermana y, sobre todo, con Dios. Eso traerá gozo a su vida, a la vida del ofendido, ¿sí? Como dice Pablo ahí, no escribí la carta ni por el ofensor ni por el ofendido. La escribí para que realmente hubiera un cambio en sus vidas. Este cambio, y si mi ofensa no es con ningún hermano, pero sí es con Dios, debo arrepentirme prontamente. Arrepentirme prontamente. Y que haya un verdadero cambio en mi vida. Se va a ver, se va a manifestar en mi vida. Hermanos, que Dios les bendiga, un tremendo privilegio, como les digo siempre, compartir la palabra de Dios con ustedes. Por favor, comuníquese con nosotros si tiene alguna necesidad, algún pedido de oración, déjenos un mensaje, comuníquese a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o el número de WhatsApp para dejarnos un mensaje. Queremos orar por su necesidad y si también nos es posible, ayudarle con esta necesidad. Que tengan un muy buen domingo y una muy buena semana. Dios les bendiga.